les decía, si la autoridad boliviana dispone de los bienes que se encuentran en el Perú, estaría violando este principio internacional y en consecuencia estaría cometiendo fraude a la ley. Y por lo tanto, esa determinación de disposición de bienes que no se encuentran bajo su jurisdicción, por parte de la autoridad boliviana, siguiendo tu ejemplo, sería viciada y no tendría efectos en el Perú. Es decir, no podría exigirse en el Perú. Por ejemplo, la autoridad boliviana dispuso la venta de ese bien inmueble. La venta. Porque forma parte de la comunidad de gananciales y como no es susceptible de división material, dispuso su venta. Entonces, los interesados o uno de ellos corre traslado con la resolución al Perú y en el Perú, cuando la presenta ante la autoridad competente, le dirá un momentito, yo no voy a reconocer, la disolución la reconozco, sí, porque era la causa principal que activó la competencia del juez boliviano por encontrarse allí el último domicilio. Pero los bienes que se encuentran radicados en el Perú no son susceptibles de la autoridad judicial boliviana por el principio de lugar de la situación, reconocido por el artículo 26 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo del 89, reconocido por Bolivia y Perú. Así que en este apartado y en este aspecto carece de validez en territorio peruano. Y será entonces la autoridad llamada por ley internacional, en este caso la peruana, la que define el destino de esos bienes. ¿Se entiende? Sí, doctor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna consulta adicional? ¿Ninguna? Bien. Ahí está la calificación. Calificar, en resumidas cuentas, vayamos terminando ya esta sesión sincrónica, es la operación, dice ahí en pantalla, tendiente a ubicar la relación jurídica dentro de un supuesto normativo, para determinar de esa forma la norma concreta del sistema de derecho internacional privado que va a regular la situación jurídica. Esto les puede parecer a priori confuso. La mejor forma de establecer una definición en torno a lo que implica la calificación es la siguiente. Atribuir un nombre jurídico a la naturaleza que ese caso comunica respecto de los elementos extranjeros que presenta y las características distintivas que nos emite. Esa es, en términos llanos, esa debe ser la forma de establecer la calificación. Si, por ejemplo, cualquiera de ustedes es asaltado el día de hoy, que los dioses o el dios abrámico no lo permita, pero si cualquiera de ustedes es asaltado el día de hoy, en plena avenida Humboldt, en horas de la noche, y es atacado con violencia, y además sustraído sus bienes principales, llámese o entiéndase por esto su celular, cartera, lo que es billetera, lo que fuere, ¿cómo calificarían ese hecho? Cualquiera, ¿cómo calificarían? ¿Nadie? No vendría a ser un hecho, primero, un hecho típicamente antijurídico, calificado por el Código Penal como robo agravado.
¿Qué dices, Mirta? Germán, ¿qué dices? Yo creo que sí, doctor. Ah. Entonces, calificar es atribuirle un nombre jurídico, un nomen juris, a una situación típicamente jus privatista para ubicarla dentro de una categoría y de esa forma establecer cuál es la norma aplicable dentro del sistema de derecho internacional privado. Y el ejemplo más claro que hace rato hemos resuelto ha sido el del matrimonio divorcio internacional. Hemos analizado elementos extranjeros, qué cuestiones resuelve, qué problemáticas va a responder, cuáles son los órdenes jurídicos en conflicto, etcétera, etcétera, hasta llegar a la calificación, que es qué tipo de conflicto. ¿Es de herencia o sucesión internacional familiar? ¿Es de divorcio internacional familiar? ¿Es de contrato internacional o derecho bursátil internacional? Es de divorcio. Divorcio. Eso es calificar. Y como sabemos que es divorcio, ya sabemos qué norma o qué tipo de instrumento, sea de fuente convencional o de fuente doméstica, vamos a emplear. Lo mismo ocurrirá en el ámbito local, con el ejemplo un tanto burdo, pero ejemplo al fin y al cabo que les acabo de brindar. Si en esa situación hipotética del asalto a mano armada o con arma blanca o con golpiza de por medio, se efectivizara en horas de la noche en la avenida Humboldt, la situación jurídica o la calificación, la normativa aplicable sería aquella inscrita en el Código Penal. ¿Por qué? Y emplearíamos en consecuencia el Código Penal. ¿Por qué? Porque hemos calificado la situación de robo agravado. ¿Y qué código o qué instrumento normativo regula el robo agravado? El Código Penal. Entonces me remitiré pues a lo descrito, a lo prescrito por el Código Penal. Lo mismo ocurre en el ámbito jus privatista o de derecho internacional privado. Bien, yo necesito de todas formas para seguir avanzando este apartado que ustedes básicamente dominen elementos introductorios de supuestos de hecho, consecuencias jurídicas, supuestos normativos, categorías aplicables. Una vez dominados, ustedes recién van a poder aplicar correcta y satisfactoriamente todo el ámbito normativo privatista. Bueno, así que tenía programado el día de hoy iniciar la sesión práctica correspondiente al tema número 2, pero la vamos a posponer hasta el siguiente, la vamos a diferir al siguiente lunes, ya, una vez terminada la clase, para que ustedes puedan primero lecturar el contenido del tema número 2 del libro del IDI, de Manual de Derecho Internacional Privado, y el contenido del tema número 3. No va a haber control de lectura, preguntas a discreción, aleatorias, no. Simplemente les va a servir de base teórica para que la siguiente clase, cuando afiancemos estos elementos introductorios típicos de la teoría general del derecho y del derecho internacional privado en cuanto a la correcta forma de establecer la categoría de un determinado supuesto normativo y la calificación de un caso hipotético jus privatista, cuando esto se logre, recién vamos a poder resolver la siguiente práctica del proceso de evaluación continua, que ya está en el hito número 2 disponible. La fecha la voy a modificar enseguida, pero que va a ser resuelto una vez que contemos con los insumos que acabo de señalarles. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Preguntas? La única tarea, por lo tanto, en este periodo asincrónico que inicia en segundos nada más, es que ustedes puedan revisar y lecturar
el contenido temático, el tema 2 y el tema 3, más todo lo que implica, lo que ya es habitual en nuestras clases y sesiones, el video relativo a la unidad temática 3, funcionamiento del derecho internacional privado, y la bibliografía mínima adjunta. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? Bien, si no hay preguntas, conmigo sería hasta el siguiente lunes, creo que 7 de marzo. ¿Ok? Está bien, doctor. Está Bien, bien, doctor, doctor. hasta luego. Cuídense, excelente fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao, cuídense. Chao, buen fin de semana.